Hola, muy buenas tardes desde España, muy buenos días allí en Margarita y muchísimas gracias por la invitación. Mi enhorabuena al comité organizador por el programa. Mi nombre es Javier Afonso Anfonso, soy oncólogo médico egresado del Instituto Oncológico Luis Rasetti. Actualmente trabajo en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y la siguiente charla la he preparado a manera de una sesión educacional. Estos son mis conflictos de interés y he querido empezar la charla con una introducción presentando esta diapositiva conocida por todos y en la que se retrata lo que conocemos, y es que el cáncer de pulmón se ha convertido en el paradigma de las neoplasias con mutaciones driver a día de hoy. Este conocimiento parte del hecho de que estos drivers oncogénicos se encuentran en genes que sostienen la transcripción, la síntesis proteica, proliferación, metástasis y la supervivencia celular tumoral. Este conocimiento biológico ha permitido desarrollar este timeline farmacológico con todos estos fármacos anti-target que hemos venido utilizando en los últimos años, y es por ello que las guías de diagnóstico y tratamiento internacionales recomiendan la realización al diagnóstico de todas estas determinaciones. En el día de hoy me voy a centrar en las que aparecen en esta diapositiva. Y empezaré con la más frecuente, que son las mutaciones KRAS. Se ven en casi el 50% de los pacientes con cáncer no microcítico de pulmón. La más frecuente, la G12C, es una transversión de glicina cisteína, más frecuentemente vista en pacientes fumadores de género femenino y en una inmensa mayoría en casos de adenocarcinoma. No es infrecuente su relación con altos niveles de PDL1 y de alta carga mutacional tumoral. Desde hace unos 40 años se ha relacionado la existencia de KRAS como factor de mal pronóstico, sobre todo cuando coexiste con otras mutaciones como STK11 y como las KEAP1. Y como decía anteriormente, esta mutación se conoce desde hace casi 4 décadas. Sin embargo, hasta hace apenas 10 años es que aprendimos a manipular esta alteración, y es que sabemos a día de hoy que cerca del exón 2, que es el que codifica la mutación, se encuentra un bolsillo, que es donde se pasa de la forma inactiva de la proteína, a la forma bifosforada, a la forma activa, a la forma trifosforada. Y el bloqueo irreversible de este bolsillo evita la conversión a la forma activa. Es así como tenemos en la actualidad dos fármacos aprobados tanto en Europa como en América, el sotorasib y el adagrasib, y un grupo enorme de fármacos que están actualmente en desarrollo. He de decir que a pesar de ser unas terapias anti-target, pues para mí los resultados no son del todo satisfactorios, toda vez que las tasas de supervivencia libre de progresión no son las que vemos con otras terapias anti-target en otras mutaciones. En el caso de estos fármacos, la tasa de respuesta además pues es de apenas un tercio de los pacientes. Una de estas moléculas tiene a día de hoy ya datos de supervivencia global que son inferiores a los del brazo comparador, que en este caso era docetaxel. Son fármacos además que no están carentes de toxicidades que a veces pueden ser importantes y causa de retrasos o de suspensión del tratamiento, como son las hepatotoxicidades y las diarreas. A su favor, decir que se acompañan de una alta tasa de respuestas a nivel del sistema nervioso central, entre el 24 y el 40%, y en esa búsqueda de la necesidad que tenemos de mejorar estos resultados, pues están ensayando nuevos fármacos, como es el caso del divarasib, que está actualmente en una fase avanzada de un estudio fase 3, y además se está estudiando el papel que tiene el sotorasib cuando la mutación G12S se combina con otras mutaciones de mal pronóstico como TP53 y STK11. Tenemos que seguir trabajando, insisto, en estudiar cómo encontrar mejores resultados con el uso de los inhibidores de
CAR-RAS. Se están ensayando nuevas combinaciones con el uso de quimioterapia, con otras terapias biológicas y por supuesto tenemos que buscar qué es lo que pasa con las otras mutaciones CAR-RAS distintas a G12C. Pasando ahora al ALK, se describe entre más o menos el 5% de los pacientes con adenocarcinoma en Occidente. Se ve frecuentemente en personas más jóvenes que la mediana de edad al diagnóstico del cáncer de pulmón. Son no fumadores o fumadores muy light. Se distribuye igualmente entre ambos géneros y por lo general debutan con enfermedad avanzada. No es infrecuente la aparición de enfermedad metastásica al diagnóstico. En un 35% de los casos esto ocurre. Unos resultados prometedores, satisfactorios, con unas tasas de supervivencia libre de progresión de 34 meses en el caso del aletinib, de 30 meses en el caso del brigatinib y en el caso del lorlatinib tenemos un reciente análisis a 5 años presentado en ASCO de este año, donde aún no se ha alcanzado la mediana de supervivencia libre de progresión para el brazo de tratamiento con lorlatinib, con una hazard ratio de 0,19 y estos son los mejores datos en supervivencia libre de progresión que se ha presentado en cáncer de pulmón en cualquier escenario. Parece ser el lorlatinib, esto es una comparación indirecta, sabemos que esto no se debe hacer, pero parece ser el mejor de los fármacos en términos de resultados en supervivencia libre de progresión. Y con respecto a la supervivencia global, pues también tenemos datos muy buenos con el uso del aletinib. 62% de los pacientes están vivos a los 5 años, 66% de los pacientes están vivos a los 4 años con el uso del brigatinib y con el lorlatinib a día de hoy todavía no tenemos datos, toda vez que no se ha alcanzado el número de eventos necesarios para calcular la mediana a 5 años. Lorla además ha demostrado tener un efecto neuroprotector en el análisis que mencionaba anteriormente a 5 años. La tasa de supervivencia libre de progresión a nivel encefálico era de un 92%. Esto es, de 149 pacientes reclutados, solamente 9 han presentado enfermedad metastásica al sistema nervioso central durante estos 60 meses. Esto no me voy a parar mucho aquí, esto es uno de los puntos controversiales. Si quieren lo apuntamos para posteriormente la discusión. Esto es uno de los puntos que siempre generan controversia. Yo tengo aquí mi opinión, repito, si quieren la podemos discutir después de cuándo utilizar un fármaco y cuándo utilizar otro en primera o sucesivas líneas. Lo cierto es que quizás la respuesta a la secuenciación pues venga dada por un mayor conocimiento y un más profundo conocimiento de lo que son los mecanismos de resistencia que son por medio de la aparición de nuevas proteínas de mutación, que ya empezamos a conocer cuáles son las características para cada uno de estos TKIs y conocemos también cuáles son las concentraciones inhibitorias mínimas necesarias para poder frenar estas mutaciones de resistencia. Pasamos al ALK, que es un receptor muy similar al ROS1, perdón, que tiene un receptor muy similar al ALK y en términos generales a la familia de los receptores de la insulina. Se ve más o menos en el 1 o 2% de los pacientes con cáncer no microcítico de pulmón, predominantemente adenocarcinoma, aunque algún caso de carcinoma escamoso también ha sido descrito. Tanto en las guías de NCCN como en las guías de ESMO se da como terapias preferidas en primera línea a 3 moléculas con el mismo nivel de evidencia, como son el crizotinib, el entrectinib y el rapotrectinib. Entrectinib fue aprobado por un análisis integrado de 3 estudios fase 1 y fase 2 que demostró unas tasas de supervivencia libre de progresión y de similares a la del crizo, con una mediana de duración de la respuesta de 24 meses, pero con una altísima tasa de respuesta a nivel del sistema nervioso central, como pueden ver en la izquierda de la diapositiva. Con rapo, pues datos similares. Como decía anteriormente, los 3 fármacos tienen el mismo nivel de evidencia, aunque tanto NCCN como las guías ESMO indican como opción preferida en caso de afectación en el sistema nervioso central
el entrectinib o el rapo, porque son fármacos que tienen una mayor capacidad de penetración al sistema nervioso central, aunque a expensas de una mayor toxicidad. BRAF es una quinasa serina-treonina que es parte de la vía de señalización MAP-ERCAC. Esta activación pues ha sido observada en distintos tipos de tumores, entre ellos evidentemente el cáncer de pulmón. Hay 3 tipos distintos de mutaciones BRAF. La más frecuente en cáncer de pulmón es la V600C, que además constituye el target terapéutico del que hablaremos ahora un poco más adelante. Esta mutación se ve frecuentemente o habitualmente en pacientes fumadores o exfumadores, aunque ocasionalmente se puede ver en algún paciente exfumador. Por lo general se acompañan de algunas otras alteraciones al target coexistentes y clásicamente estos pacientes parecen tener una mayor tasa de resistencia a las quimioterapias basadas en platino. Se ha ensayado el papel que tiene la inmunoterapia y cuando se comparan las mutaciones BRAF en general versus los que no las tienen, no parecen haber diferencias. Sin embargo, cuando se hace una discriminación del pronóstico en términos de supervivencia global, los pacientes que tienen la mutación V600C parecen ir particularmente mal cuando se comparan con aquellos que no tienen este tipo de mutación. Tanto NCCN como ESMO recomiendan la combinación de fármacos con un mecanismo doble de acción, un bloqueo tanto BRAF como de MEK, y así se hace la recomendación de uso tanto del Dabra-Trame como del Encora-Binimetic. El Dabra-Trame, pues a partir de esta presentación posteriormente publicada, pero inicialmente presentada en ASCO del 2016, demostraba una tasa general de respuestas del 63%, con una tasa de control de enfermedad del 79%. La PFS evaluada por un comité independiente tenía una mediana de 8,6 meses. Estas eran las toxicidades frecuentes, aunque la gran mayoría pues grado 1 o grado 2. Esto es una combinación que en España no la podemos utilizar, ya que hay una resolución de financiación negativa. Con respecto a la otra combinación, el Encora con Bini, está este estudio, el estudio FAROS, que incluyó pacientes tanto naive de tratamiento como pacientes previamente tratados. Se encontró que la mediana de supervivencia libre de progresión para los pacientes tratados en primera línea era de 30,2 meses y en los pacientes en líneas sucesivas de 9,3. Con respecto a la supervivencia global en los pacientes previamente tratados era de 22 meses y no se ha alcanzado en la presentación que se hizo en ESMO de este año la mediana de supervivencia para los pacientes que lo reciben en primera línea. Son frecuentes las toxicidades, sobre todo de tipo gastrointestinal, como náuseas, diarreas, vómitos. No obstante, como pueden ver aquí en la diapositiva, la mayoría de los acontecimientos adversos son grado 1 o grado 2. Pasando al RET, comentar que es un receptor de tirosina quinasa que afecta la proliferación y la diferenciación celular. Estos reordenamientos pueden ocurrir entre el gen RET y otros dominios, especialmente de la quinesina 5B y de la CCD56. En pacientes europeos se ve fundamentalmente en pacientes se ve tanto en fumadores como en no fumadores y por lo general no se solapan con otras mutaciones target. Tenemos 2 fármacos aprobados por las guías, uno de ellos aprobado en el estudio ARROW, el Prazeltinib. Es un fármaco que se aprobó a partir de un estudio fase 1 o fase 2
y en el cual se pudo apreciar unas tasas de respuesta del 61% en pacientes previamente tratados y del 70% en aquellos pacientes que eran naive de tratamiento. Desde el punto de vista de la duración de la respuesta, la mediana de duración de aquellos pacientes previamente tratados era de 17 meses y la duración en los que ya habían recibido un tratamiento previo era de 9 meses. Y el otro fármaco aprobado en este contexto es el selpercatinib, aprobado a partir de este pivotal fase 3, que se comparó con quimioterapia basada en platino más pemetrexed. Podían o no llevar pembrolizumab, y la población con intención de ser tratada presentó una supervivencia libre de progresión de 24 meses, una hazard ratio de 0,48. Se vieron beneficiados absolutamente todos los pacientes evaluados y la tasa de respuesta cerebral era del 82% para los pacientes en el brazo experimental. Pasamos a las alteraciones de MET o el receptor del factor de crecimiento hepático, que es un receptor tirosinquinasa que está involucrado en la supervivencia y proliferación celular. Puede tener distintas alteraciones, como son la sobreexpresión proteica, la amplificación, las fusiones MET y luego las mutaciones, dentro de las cuales están las mutaciones puntuales y los saltos del exón 14, que es en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente. Tenemos a día de hoy 4 fármacos que se utilizan en este escenario. Uno de ellos es el crizotinib, pero tenemos otros fármacos que parecen tener una mayor potencia, como son el capmatinib y el tepotinib, ambos aprobados. En Occidente el savolitinib está aprobado también, pero en China. La aprobación de estos fármacos parten de estos pivotales. El capmatinib aprobado a partir del estudio Geometry, un estudio fase 2, en el cual se pudo identificar que habían respuestas significativas tanto en pacientes tratados previamente con unas tasas de respuesta del 41%, como pacientes vírgenes de tratamiento 68%. Igualmente las PFS, las medianas de PFS, pues eran de más de un año en el caso de los pacientes que lo recibían en primera línea y de 5,4 meses en aquellos pacientes que lo recibían en forma sucesiva. El otro fármaco, el tepotinib, evaluado en el estudio Vision, pues con estos datos, ¿no? En pacientes también pretratados o en primera línea, unas medianas de supervivencia global de 25 meses en pacientes que no habían recibido tratamiento y de 20,9 meses en pacientes en líneas sucesivas. Son fármacos que tienen su toxicidad. No me voy a parar mucho aquí, simplemente comentar que las toxicidades son múltiples y que no son extrañas las toxicidades grado 3. Los genes de fusión en TRAC codifican las proteínas de fusión de la quinasa del receptor de tropomiosina, tanto la A, la B y la C, que a su vez actúan como drivers oncológicos en distintos tumores, entre los que se encuentran más o menos el 0,2% de los cánceres de pulmón. Los fármacos que seguramente más se ha trabajado o con los que más se ha trabajado son el larotrectinib y el entrectinib. Son dos inhibidores en TRAC de primera generación. Aquí vemos un ensayo de inhibición de quinoma sobre un panel de 255 quinasas en lo que se demostró que el lebro inhibía el 95% de TRAC A, B y de C. Todo esto con una baja concentración inhibitoria mínima. Estos son los resultados que tenemos a día de hoy de ambos fármacos utilizados en este escenario y bueno, las toxicidades esperadas, que son las aquí señaladas. Por último, hablar de ER2, son dos diapositivas que voy a presentar. Se ha querido extrapolar la experiencia en tumores como el cáncer de mama y como el cáncer gástrico, no con los mejores resultados.
pero parece haber estudios prometedores con el uso de anticuerpos conjugados como es el trastuzumab, que sí que ha sido evaluado en este escenario y con estos datos que vemos aquí en el estudio Destinity, con unas medianas de supervivencia libre de progresión que varían entre los 8 y los 17 meses, con lo cual pues esto se ha convertido en un estándar de tratamiento en primera línea. Yo nada más daros una vez más las gracias por la invitación y la enhorabuena por mantener vivo el espíritu de todos los que hemos estudiado, cursado y vivido la oncología en Venezuela. Muchísimas gracias, queridos amigos.